Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 67 años. Pensaba que conocía Ciudad de México como la palma de mi mano, el traqueteo del metro. El olor a tierra húmeda del Zócalo, el chirrido de los frenos resonando en los túneles. Pero esa mañana, la ciudad se sentía extraña. Desde el amanecer, mi estómago se retorcía con calambres agudos, como oleadas que venían y se iban. Me dije que era el aire frío o tal vez el café que no debí tomar. Gabriel insistió en salir de todos modos. Él y su pareja, Isabel, iban rumbo a Polanco para reunirse con una agente inmobiliaria y pensó que caminar me haría bien. Subimos al metro en la línea 7 justo antes de las 9. El vagón estaba abarrotado, hombros apretados, abrigos de invierno, olor a lana mojada. Me aferré al tubo de metal e intenté respirar a través de otra punzada de dolor. Gabriel estaba a mi lado, revisando su celular. Isabel ya resoplaba por la multitud. Cuando el tren dio un tirón, casi pierdo el equilibrio. Un joven con una sudadera de la UNAM lo notó. Se levantó, señalando su asiento. «Señora, por favor». La gratitud se me atoró en la garganta. «Qué amable». «Gracias», dije, sentándome con cuidado, aliviando el peso de mi columna. Por un instante, el dolor se suavizó. Cerré los ojos para calmarme. Entonces, la mano de Gabriel se cerró sobre mi brazo. «Mamá, ¿estás bien? ¿Ella está parada ya?», murmuró, con un tono cargado de preocupación. Parpadeó hacia él. «Gabriel, estoy bien aquí». La voz de Isabel cortó, tensa y afilada. «En serio, puede quedarse, si quiere». Sus palabras intentaban calmar, pero sus ojos decían otra cosa. La mano de Gabriel se apretó. «Vamos, mamá, no hagas esto incómodo». Por un momento, el mundo se ladeó. No por el tren, sino por la incredulidad. Miré alrededor. El joven que me había cedido el asiento se quedó inmóvil, con una mano en el pasamanos, sin saber a dónde mirar. Una mujer al otro lado del pasillo apretó los labios. El dolor en mi estómago se intensificó. Me levanté lentamente, con las rodillas temblando. El metal frío me cortó la palma mientras me estabiliza. Isabel se deslizó al asiento con un suspiro de alivio. «Gracias, cariño», le dijo a Gabriel, no a mí. El vagón se quedó en silencio. De esa manera que solo los espacios públicos saben un silencio denso, pesado. Sentí mi rostro arder contra el aire frío. La mano de mi hijo se soltó de mi brazo, pero su marca permaneció. Desde cerca de la puerta, la voz de una mujer mayor rompió el silencio. Suave, pero clara. «Dios todo lo ve». Nadie respondió. Las palabras flotaron como polvo en la luz, posándose sobre todos nosotros. Cuando el tren frenó en la siguiente estación, cambié el peso de mi cuerpo, aferrándome al tubo con ambas manos. El dolor en mi abdomen era ahora más agudo, más profundo. Vi mi reflejo en la ventana, cabello gris, rostro pálido, una mujer fingiendo que no temblaba. En Chapultepec. Las puertas se abrieron con un siseo. Salí primero. Gabriel me llamó. Algo sobre encontrarnos para comer después. Pero el túnel se tragó su voz. Afuera. El aire olía a hierro y a invierno. Presioné una mano contra mi estómago y caminé hacia la luz. Cuando llegué a casa, mi estómago era una tormenta bajo mis costillas. Cada movimiento se sentía como revolver algo que no quería ser tocado. Me puse una bata, herví agua para un té y traté de calmarme con el sonido de la tetera. Gabriel e Isabel llegaron poco después. Sus voces llenaron el departamento como una corriente de aire. Isabel riendo sobre un restaurante en la Condesa que quería probar. Gabriel escuchando a medias, deslizando el dedo por su celular. Yo estaba en la mesa de la cocina, respirando a través de otra oleada de calambres. Ninguno de los dos pareció notarlo. «Mamá, ¿no has comido?», preguntó Gabriel, distraído. «No tengo hambre», respondí. «Solo necesito descansar», asintió. Mirando más allá de mí, «Vamos a pedir comida para llevar».
¿Quieres algo? Negué con la cabeza. El olor a ajo y aceite frito que siguió empeoró las náuseas. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me acosté de lado, presionando una mano contra mi estómago. Pasada la medianoche, el dolor se volvió cruel. Ya no era un calambre, era un cuchillo que se retorcía. El sudor me empapó el cuello. Intenté llamar a Gabriel, pero mi voz salió como un susurro. Al final, fue la vecina, doña Rosa, quien me escuchó a través de la pared delgada. Tocó una vez y abrió la puerta al no obtener respuesta. «Leonor, estás pálida como papel», dijo, marcando al 911 antes de que pudiera protestar. El viaje en ambulancia fue un borrón de luces y antiséptico. En urgencias, me hicieron estudios. Presionaron instrumentos fríos contra mi piel. «Úlcera por estrés», dijo el doctor al fin, frunciendo el ceño. «Ha estado bajo mucha presión, ¿verdad?». Quise reír. La presión se había convertido en el aire de mis pulmones. Me dejaron en observación toda la noche, con suero. A las 3 de la mañana, revisé mi celular. Una llamada perdida de doña Rosa. Un mensaje de Gabriel parpadeaba en la pantalla. «Todo bien», escribí en el hospital y lo borré. La enfermera ajustó la sábana. Con movimientos rápidos pero amables, miré hacia la ventana, donde el amanecer era solo un contorno gris, y susurré para nadie: «Esto va a parar, de una forma u otra». Cuando Antonio murió, la casa se sintió como un instrumento hueco. Cada sonido viajaba demasiado lejos. Cada silencio resonaba. Gabriel llegó al día siguiente, con una maleta y su brazo alrededor de Isabel. «Solo por unas semanas, mamá», dijo, «hasta que decidamos qué hacer». Unas semanas se convirtieron en un año. Me decía a mí misma que era un consuelo tener a alguien en la cocina otra vez. Escuchar una voz en las escaleras. Isabel fue cortés al principio, siempre ofreciéndose a lavar los platos, trayendo flores del mercado de Coyoacán. Me llamaba mamá, y por un tiempo lo permití. Sonaba amable, pero la amabilidad tiene fecha de caducidad cuando la gente empieza a confundir tu casa con la suya. Empezó con cosas pequeñas, cojines del sofá reacomodados, tazas movidas de lugar, señales de que el departamento ya no era solo mío. Isabel lo llamó modernizar, como si mis compras fueran una vergüenza. Gabriel se adaptó a su ritmo con facilidad. Era más suave que su padre, demasiado ansioso por mantener la paz. Vi cómo se inclinaba hacia quien alzara la voz primero. Cuando Isabel propuso pintar la sala para un look más fresco, me miró como pidiendo permiso para respirar. Se lo di. Luego vino el mobiliario. El arcón de cedro de mi abuela terminó en una bodega para hacer espacio a su consola de medios. Una tarde, al volver de la biblioteca, encontré las fotos familiares empaquetadas en la mesa del comedor. Isabel sonrió. «Las pondremos de vuelta cuando elijamos mejores marcos», dijo. Nunca volvieron a las paredes. Quise protestar, pero el duelo me hizo educada. Me dije que eran jóvenes, que adaptarse a vivir juntos era difícil. Repetí la palabra juntos como si decirla suficientes veces me incluyera. Cuando noté cuánto había cambiado la casa, ya era tarde. Tenían sus llaves, sus rutinas, sus amigos entrando sin avisar. Yo era una invitada en el lugar que Antonio y yo construimos desde cero hace 40 años. Aún así, cada vez que pensaba en pedirles que se fueran, recordaba la noche en que Gabriel llamó tras el funeral. «No quiero que estés sola», dijo. Me aferré a esas palabras como a una promesa. Ahora, acostada en una cama de hospital con aire antiséptico en los pulmones, entendí la verdad detrás de ellas. No quería que estuviera sola. Solo no quería sentirse responsable por mi dolor. Eso me di cuenta. Fue el comienzo de todo lo que siguió. Volví del hospital con una bolsa de papel llena de recetas y una advertencia de evitar el estrés. La enfermera lo dijo con suavidad, como si eso fuera algo que cualquiera pudiera elegir. El departamento estaba ordenado, casi demasiado perfecto, ocultando los cambios sutiles que hicieron mientras estuve fuera. Mi lámpara de lectura había cambiado de lugar. La foto de Antonio había desaparecido del aparador. Isabel salió de la cocina.
con una sonrisa ensayada. «Estás de vuelta, limpiamos mientras no estabas. Pensamos que querrías un comienzo fresco». Murmuré un gracias, aunque las palabras sabían amargas. Gabriel entró desde el balcón, celular en mano, con una voz brillante pero fingida. «¿Cómo está la úlcera, mamá?» «Mejor, lo suficiente para notar cosas», dije, colocando la bolsa en la mesa. Mi tono me sorprendió firme, sin disculpas. Intercambiaron una mirada, una conversación privada de cejas alzadas y suspiros. Luego Isabel habló. «Demasiado casual. Hoy nos reunimos con la agente inmobiliaria, solo explorando opciones. Sabes, el mercado en Ciudad de México está loco ahora. Si vendemos en primavera, todos podríamos empezar de nuevo en un lugar más tranquilo». Me quedé helada. El zumbido del refrigerador sonaba detrás de sus palabras. «¿Vender?», repetí. «Solo es una idea», añadió Gabriel rápido. «No te alteres». Mis manos se apretaron alrededor de la silla. Mi nombre seguía en cada documento de esta casa. Antonio se había asegurado de eso. No sabían que la noche anterior había encontrado la carpeta en el cajón junto a mi cama, con el título de propiedad doblado junto a nuestro certificado de matrimonio. Los miré a ambos, su juventud, su seguridad, y sentí algo cambiar en mí. Miedo, sí, pero no del tipo paralizante. Era el frío y claro que se convierte en decisión. Me excusé, fui a mi cuarto y cerré con llave. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. La ciudad murmuraba más allá de la ventana, constante e indiferente, abajo. Las vías del tren temblaban al pasar otro vagón, llevando a desconocidos hacia lugares que aún les pertenecían. A la mañana siguiente, tomé la carpeta del cajón y la metí en mi bolso. Los bordes estaban suaves por años de manipulación. La letra de Antonio en la etiqueta seguía nítida y deliberada. No les dije a Gabriel ni a Isabel que salía. Solo dejé una nota en la mesa. Cita con el doctor. Afuera. Me abrigué contra el viento frío de la Ciudad de México y tomé un camión hacia Coyoacán, llegando a un pequeño edificio de ladrillo donde estaba el Centro de Recursos para Adultos Mayores. Una mujer en recepción me señaló una oficina estrecha con una placa que decía Ruth Delgado, paralegal. Era una mujer de unos 40, con ojos tranquilos tras gafas de marco oscuro y una voz baja y pausada. «Cuénteme, ¿qué pasa?», dijo. Le conté todo cómo Gabriel e Isabel se mudaron, cómo tomaron el control, la charla de vender el departamento. Mi voz tembló solo una vez. Al decir vender, Ruth escuchó sin interrumpir. Luego se inclinó hacia adelante. «La propiedad está a su nombre». «Correcto, sí. Era de mi esposo, y luego mía. Entonces nadie puede venderla sin su consentimiento. Son inquilinos sin contrato. Si quiere que se vayan, puede notificarles. Tiene derechos, Leonor». La palabra derechos sonaba extraña. Había operado tanto tiempo bajo la obligación que olvidé ese otro idioma. Ruth me ayudó a alistar lo que necesitaba: copias del título, recibos de impuestos, pruebas de residencia, cuentas del hogar a mi nombre. «No los enfrente aún», aconsejó. «Primero reúna. Prepararse es protegerse». Cuando salí de su oficina, la carpeta en mi bolso se sentía más pesada, pero más firme en mis manos. Me detuve en un café. Pedí un té y extendí los papeles sobre la mesa. Mi nombre aparecía una y otra vez en sobres, estados de cuenta, firmas. Era una prueba silenciosa, del tipo que no grita pero no se borra. Doblé cada página con cuidado, ordenándolas de nuevo. Cuando volví al viento, me di cuenta de que ya no caminaba para escapar. Caminaba hacia algo. 2 días después, les pedí que se sentaran conmigo después de la cena. La sala olía ligeramente a cera de limón, con la vela que a Antonio le gustaba parpadeando en la mesa. Gabriel parecía inquieto. Isabel cruzó los brazos. «He estado pensando», comencé. «Esta casa necesita un cambio». Isabel suspiró, otra vez con lo mismo. «Es sencillo», dije. «La cuenta compartida está cerrada. Las cuentas están a mi nombre, y yo las manejaré. Si quieren quedarse hasta marzo,
Contribuirán con los víveres y los servicios, con su propia cuenta o en efectivo. Por escrito, Isabel rió con brusquedad. No lo puedo creer. Nosotros hemos mantenido este lugar funcionando. Sostuve su mirada. Sé exactamente quién ha pagado qué. Esto no es negociable. Gabriel se frotó la frente. Mamá, tal vez podamos hablar después. No, dije, tranquila pero firme. El después causó esto. Necesitarán su propio lugar para el 1 de marzo. El silencio que siguió fue pesado. Isabel empujó su silla y se fue, murmurando. Gabriel se quedó un momento más, con voz baja. ¿De verdad lo dices en serio? Sí, respondí. Quiero paz en mi propio hogar. Asintió lentamente, con los ojos en el suelo. Está bien, mamá. Cuando se fue, me quedé donde estaba, con las manos alrededor de mi taza, el calor firme contra mis palmas. La vela se consumía, su pequeña llama trazando la línea invisible que había dibujado. Una que ya no podían cruzar. El 1 de marzo llegó con aguanieve, rayando las ventanas y un cielo color peltre. Desperté temprano. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina con mi carpeta abierta a mi lado. El título, los recibos, la notificación, todo alineado como testigos silenciosos. No esperaba gratitud. Solo quería que la partida fuera sencilla. Gabriel e Isabel pasaron la semana empacando en rachas de enojo. Las cajas aparecían y desaparecían, apiladas desordenadamente en el pasillo. Hablaban entre ellos en susurros cortantes que se detenían cuando entraba. Para el mediodía, solo quedaba el cuarto. Escuché cajones cerrarse de golpe. El roce de perchas. Al pasar por la puerta, la voz de Isabel cortó el aire. Conseguiste exactamente lo que querías. Leonor, espero que disfrutes tu pequeño museo perfecto. Me detuve en el pasillo. Isabel, nunca pedí esto. Solo pedí espacio. Se giró, con el cabello cayendo sobre su rostro, los ojos brillantes de furia. Espacio, no has tenido más que espacio. No soportaste que estuviéramos aquí porque te hacía sentir pequeña. Gabriel apareció detrás, cargando una caja. No hagamos. No, espetó ella. Nos trata como aprovechados. Junté las manos frente a mí. Nunca he dicho eso. No hacía falta, dijo acercándose. Lo dejaste claro todos los días. Las miradas, los suspiros. ¿Crees que este lugar es solo tuyo? Lo es, dije en voz baja. Su rostro palideció. Luego se enrojeció. Vieja egoísta. La voz de Gabriel la interrumpió. Entre súplica y pánico. Isabel. Ya basta. Pero ella ya avanzaba hacia mí, con una mano buscando las llaves en el gancho junto a la puerta, como para irse, pero aún enfrentándome. Dame esas, dijo. No me moví. Se quedan aquí. Se abalanzó, rozando mi hombro. El impacto envió un dolor agudo por mi brazo, pero me quedé sentada en la silla junto a la entrada, aferrándome al reposabrazos para no levantarme. Por primera vez en meses, me negué a pararme por la exigencia de alguien. Voy a llamar a seguridad del edificio, dije con calma, alcanzando mi celular. La voz de Gabriel se quebró de nuevo, entre súplica y pánico. Isabel, por favor, para. El timbre sonó antes de que terminara de marcar. 2 guardias de seguridad del edificio estaban allí, con nieve derritiéndose en sus abrigos. Recibimos una queja por ruido, dijo uno. Señalé las cajas. Ya se van. El guardia más alto asintió, evaluando la escena, las llaves apretadas en el puño de Isabel. Las lágrimas que no dejaba caer. La cabeza gacha de Gabriel. Mantengamos esto civilizado, dijo. En minutos. Las puertas del elevador se cerraron tras ellos. El eco desvaneciéndose por el pasillo. Me recosté en la silla, escuchando el siseo del radiador, el zumbido constante de un hogar que respiraba de nuevo. Mis manos estaban firmes. El silencio que siguió no se sentía vacío, se sentía ganado. Las líneas que había trazado resistieron, y por primera vez en años, nadie estaba sobre mí. Pasaron semanas,
suaves y ordinarias. El departamento se asentó en su propio ritmo otra vez, el clic de la tetera, el zumbido del radiador, el roce del correo bajo la puerta. Empecé a moverme más lento, no por la edad esta vez, sino por elección. Cada mañana preparaba café y abría las cortinas de par en par. La luz tocaba rincones que no había notado en años. El dolor de estómago se desvaneció hasta convertirse en un recuerdo, no en una advertencia. Comencé terapia en el centro para adultos mayores en el centro, con una mujer callada llamada Dana, que preguntaba más con sus silencios que con sus palabras. A veces le hablaba de la casa, de la risa de Gabriel cuando era pequeño, de la noche en que Isabel movió las fotos familiares. Dana no se apresuraba a arreglar nada. Solo decía: has pasado una vida cuidando a otros. Tal vez esta es tu temporada para ti misma. Por las tardes, leía junto a la ventana hasta que se encendían las farolas. La ciudad afuera sonaba diferente, ahora distante pero amable. Como un vecino que finalmente aprendió a tocar antes de entrar. El silencio que llenaba mi hogar ya no se sentía como ausencia. Se sentía como espacio para respirar. Era una tarde templada de principios de abril cuando Gabriel llamó. Su voz era vacilante, cuidadosa, como probando un puente que podría no resistir. ¿Podemos hablar solo un café? Nos encontramos en un pequeño café en la Roma, de esos con mesas de madera vieja y luz del sol derramándose por el suelo. Gabriel parecía mayor de lo que recordaba líneas cerca de los ojos, un cansancio que no le pertenecía a la juventud. Revolvía su café sin beberlo. Lo siento, mamá, dijo al fin, por aquel día en el metro, por todo lo que vino después. Pensé que mantener la paz era lo mismo que mantener el amor. Me equivoqué. Escuché, con las manos alrededor de mi taza por el calor. No había enojo en mí, solo un dolor tranquilo. No se construye paz borrando a alguien más, dije. Asintió, parpadeando con fuerza. Isabel está con su hermana ahora. Estoy tratando de entender las cosas. Extendí la mano sobre la mesa, posándola brevemente sobre la suya. Espero que lo hagas. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. Fue torpe, frágil. Lo dejé suceder. Luego caminé de regreso a la suave luz de la ciudad, cargando tristeza y alivio en el mismo aliento. El verano regresó silenciosamente, envolviendo a Ciudad de México en una luz suave y mañanas más lentas. Una tarde, subí al metro en la línea 7 de nuevo. La misma ruta donde todo comenzó. El aire era cálido, cargado con el aroma de la lluvia. En la siguiente estación, una joven embarazada subió, aferrándose al tubo, con ojos cansados pero educados. Nadie se movió. Me levanté antes de que pudiera pedirlo. Tomé mi asiento, dije. Ella sonrió, sorprendida. Gracias, señora. Me quedé de pie con firmeza, dejando que el suave vaivén del tren se moviera bajo mí. Los dolores no habían desaparecido, pero ya no me controlaban. Afuera, el río Lerma brillaba plateado entre los edificios y la ciudad zumbaba con su ritmo habitual. Cuando la mujer levantó la vista para sonreír de nuevo, asentí y me giré hacia la ventana. El cristal nos reflejó a ambas su comienzo, mi paz. El tren nos llevó adelante, lado a lado, hacia el silencio que ya no dolía.